Gusto enorme poderlo saludar, lo habíamos anunciado con la debida antelación, es un gusto enorme enviarle un saludo desde Guayaquil, economista. ¿Y qué le parece si hacemos pues un rápido paneo para aterrizar acá en el Ecuador, ver este contexto, ¿no? De la conflictividad que se vive derivado por la etapa post pandemia, temas de lo que ocurre en Europa, el tema también de los efectos del cambio climático, una serie de situaciones que tienen varias derivaciones, va de lo político a lo militar, a lo controversial, y en fin, hay una serie de situaciones que están pues complicando las economías de los países. ¿Cómo analizamos eso a nivel del mundo y cómo aterrizamos aquello acá a nuestro país, economista? Buen día. Son las 7:35. A ver, vamos haciendo algún ajuste, economista. Si tenemos dificultad, economista, y nos ayuda apagando más bien la cámara y lo hacemos, aunque sea con el audio, si eso mejora la calidad de la conexión, perfecto, economista. Tiene, Sí, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, ahí lo ahí sí. escuchamos bien, economista Mauricio Pozo. Bienvenido, buen día. Ya, disculpe, tengo un problema de internet, creo, en mi zona. No sé si me puede repetir la pregunta, si es tan amable. Por supuesto que sí, le decía, ¿no? ¿Qué tal si rápidamente hacemos una revisión del contexto de lo que ocurre en el mundo, las diversas situaciones que conllevan a que la economía se esté complicando, de que se esté generando pues una suerte de afectación mayor en lo que tiene que ver con la crisis alimentaria derivada de todos estos problemas? Los niveles inflacionarios también afectan a muchos países. ¿Cómo lee usted, economista, este tema de la economía mundial para luego ir aterrizando en lo que pasa acá en nuestro país? Bienvenido. 7:36. Gracias, buenos días. Bueno, primero señalar que efectivamente la economía mundial está atravesando un periodo complicado, principalmente en los bloques más importantes, como es el bloque europeo, Norteamérica y la China. En los tres casos, usted va a observar que el crecimiento económico es muy bajo o mucho más bajo de lo que fue, con riesgos de recesión en varios países. En el caso norteamericano, se habla de una recesión, a pesar de que se ha presentado un fenómeno muy poco compatible con este proceso, porque ha habido una suerte de mejoramiento del empleo. Y el empleo normalmente no mejora cuando hay un proceso recesivo, más bien se deteriora. Entonces ahora hay toda una discusión de que si están exactamente o no en un proceso recesivo. Hablo de la economía norteamericana. Y sin duda las autoridades de ese país han optado por ponerle mucho más cartuchos de acción de política económica a la inflación que al proceso de estancamiento. Y por esa razón han empezado a subir las tasas de interés para evitar presiones inflacionarias adicionales. Recuerde que ya registraron una tasa del 9.1% anual, que es la tasa más alta que han tenido en los últimos 40 años. Y la lectura de los mercados es que la economía norteamericana parecería un proceso más largo de recesión o más corto. Y eso significa que han volcado a que los inversionistas a nivel internacional se vuelquen a comprar dólares, y eso ha hecho que el dólar se aprecie, al punto que en este momento un dólar está más arriba que un euro, cosa que no se vio obviamente en los años anteriores. Y aparte de eso, hay el menor crecimiento en la China, eh, se une el fenómeno que tiene impacto sin duda, que es la invasión de Rusia a Ucrania, y eso obviamente puede tener, nos ha ido bien las exportaciones, en las petroleras, porque el precio ha estado alto, pero de la propia crisis ha caído algo en las últimas fechas, pero sigue siendo un precio atractivo. Pero las exportaciones no petroleras se han estado desenvolviendo de manera adecuada, y tuvimos un récord de remesas del año pasado, y este año también el primer trimestre ha habido un incremento respecto al año previo.
Así que aquí más es la incertidumbre y la perspectiva de cómo se va a ver esto hacia adelante, y cómo nos vamos a poder mover en ese entorno por las realidades propias de nuestro país, que no las podemos desvincular de la economía internacional, y la mejor prueba es lo que está aconteciendo con el riesgo país. Así que esto un poco para darle Claro, una suerte de un, entorno a la situación nuestra. un paneo, claro que sí. Oiga, pero sin lugar a dudas también hay conflictividad social, ¿no? Fuera. Y acá obviamente hay una tremenda conflictividad social. A los ecuatorianos se nos vuelve difícil no generar aquello que nosotros denominamos el gran pacto social que debe de existir, ¿no? Esto es que en medio de las distintas visiones de todos índoles, incluidas las políticas, deberíamos ponernos de acuerdo justamente en los temas elementales. Ayer, por ejemplo, no analizábamos el tema de la visita de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, ¿no? Y decíamos, se abre una gran posibilidad porque no solamente España, sino toda Europa va a requerir mucho de la producción ecuatoriana y latinoamericana. Pero no podemos sentarnos nosotros justamente a ir creando, generando pues esas propuestas que puedan volver atractiva a nuestro país. Entonces el tema de la conflictividad social fuera, y hablando de la nuestra en particular, se vuelve un verdadero lío, ¿no? Efectivamente, lo que usted menciona es correcto. Y dentro de la región latinoamericana también. ¿Cuál es la realidad de los países vecinos nuestros? No sabemos qué va a pasar, hay que ver cómo se va a mover en el manejo económico. En el Perú parecería que el presidente Castillo está ahí sentado, pero no pasa a mayores en temas económicos. La economía peruana se sigue moviendo como se venía moviendo. El Perú también, perdón, el Chile es también otra pregunta sin respuesta. Hay que ver cómo Como va el se referéndum. mueve el presidente, claro, con con todos sus anuncios previos y sus ideas un poco revolucionarias. En Brasil parecería que va a ganar el expresidente Lula, Lula. en cuyo caso está nuevamente volcando ese país que es el más grande de la región a esa línea, y eso significa que, y bueno, eso no ni hablar. Entonces, ¿qué queda de la región? De una, no sé, el resto está en una ruta absolutamente diferente. Entonces, eso obviamente irá contra la región y contra la inversión que podríamos recibir. Claro que sí, 7:42. Permítame, Javier Segarra tiene otras inquietudes para usted. Estamos conversando con el ex ministro Mauricio Pozo. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, Javier Segarra le saluda. Sí, la verdad que cuando uno se pone a pensar y analizar, bueno, el futuro económico no solamente del país, sino de la región sigue siendo complicado. El crecimiento económico de nuestro país, esas perspectivas que uno puede tener a finales de año, ¿está dentro de lo normal o no todavía, economista? Yo creo que lamentablemente, Javier, han disminuido las estimaciones previamente establecidas. Eh, ya hay mucha, mismo estoy con un modelo que hemos podido desarrollar y estamos con unas tasas del 2,5 aproximadamente para este y el próximo año, que obviamente es bastante menos de lo que estaba previsto, que hablaban de crecimientos del 3 y del 4. Responde a muchos factores. Se ve un gobierno con mucha debilidad, con poca fuerza de promover, por ejemplo, algunas reformas. Cómo en este ambiente y con esa situación en la asamblea y la presencia de los asambleístas de gobierno nacional, cómo van a proponer, por ejemplo, la ley laboral, cómo se va a empujar una ley como esa, cómo vamos a hacer con la ley pensional, o mejor dicho, con la reforma a la seguridad social, que es una bomba y está ahí. La misma elección es que no prosperó hace poco tiempo. Y eso hace que los mercados le castiguen al Ecuador. Hay otro evento que parece suelto, pero no es tan suelto,
que es que los mercados internacionales han visto con mucha preocupación el problema con la empresa Perenco, porque es una suerte de señal de que hay una debilidad también fiscal y por eso no se atendieron los recursos y hubo la operación del débito de cerca de 400 millones de dólares. Entonces, son varios los que han ido con esto se vuelve cuesta arriba. Claro, sin duda, y políticas económicas que todavía no terminan de afianzarse, punto uno. Porque le cual le tocaría pagar recursos a una tasa de 16, de 17%, lo cual es complicado, la verdad, economista. Y le decía, una situación de la economía que no termina de consolidarse con las políticas económicas, punto uno, y punto dos, que esa relación entre el legislativo y el ejecutivo, ojalá en estas reuniones que están intentando establecer para poder darle visto bueno o darle luz verde a los proyectos que tanto requiere el país, como el que usted señalaba, la reforma laboral, la ley de inversiones, etcétera, sea el camino que realmente permita el desarrollo, porque todavía hay tiempo, digo yo, no hay que echarse para atrás, ¿no? Tiene problemas todavía con la conexión, lamentablemente. Sí, se desconectó, Bueno, se desconectó. hay Lamentable. complicaciones en la conexión, lamentable, en esto ¿no? de la conectividad. Así es. A ver, ¿ahí me escucha, economista? Ya, bueno. Me parece que ha desarrollado el tema. Exactamente. Sí. Y yo En todo digo- caso eran los conceptos, ¿no? Del ex ministro y ex candidato vicepresidencial, ¿no? Mauricio Pozo, que nos acompañaba esta mañana desde Quito. Son las 7:46 minutos. 7 de la mañana con 46 minutos. hasta en